Capítulo 176. Teodoro y Aquilas no pudieron decir nada. Era porque aún no habían comprendido completamente la situación. Nadie pudo detener a Marcus, que se acercaba desde el puerto con soldados fuertemente armados. Los ejércitos enfrentados de Cleopatra y Teodoro bajaron sus armas, incapaces de moverse. Marcus Mesopotamicus. Ante el murmullo de alguien, el espíritu de lucha de los soldados disminuyó drásticamente. Incluso los soldados que no conocían el rostro de Marcus, conocían bien ese nombre. Además, aunque eran pocos, los soldados romanos con armaduras de placas intimidaban completamente al ejército egipcio con su presencia. Enfrentado a esta situación inesperada, la mente de Teodoro quedó completamente en blanco. No podía entender por qué la persona que creía que nos movería de Antioquía había venido con tan pocas tropas. Aún así, no cayó en la desesperación ni se frustró. Pensándolo bien, no parecía desfavorable para ellos, más bien podría ser ventajoso. Arsinoe es la mujer de Marcus. Entonces, por muy objetivamente que Marcus intente resolver la situación, su corazón se inclinará hacia Arsinoe. Con la calma recuperada, notó a los soldados que reflexivamente intentaban detener a las tropas romanas. Todos. Deténganse. Los soldados que vacilantes apuntaban sus armas se detuvieron ante el grito de Teodoro. El ejército de Cleopatra tampoco hizo ningún movimiento contra las tropas romanas que se acercaban. Teodoro susurró en voz baja a Aquilas. Ordena a un soldado que traiga a Arsinoe. Sería más apropiado que ella hable con él que nosotros. Entendido. Cuando Aquilas hizo un gesto, un soldado desapareció rápidamente a caballo. Decidido a ganar tiempo hasta que llegara Arsinoe, Teodoro se acercó cuidadosamente a Marcus. Gran gobernador de Roma, le damos la más sincera bienvenida a Alejandría. Si nos hubiera avisado con antelación, habríamos preparado una gran ceremonia de bienvenida, pero le ruego que perdone la forma de recibirlo. No me importa en absoluto ninguna ceremonia de bienvenida. No se percibía ninguna emoción en la voz de Marcus. Teodoro inclinaba repetidamente la cabeza, intentando de alguna manera ganarse el favor de Marcus. Esta escena era visible no solo para los soldados de ambos bandos, sino también para los ciudadanos que se habían reunido en masa para verificar la situación al enterarse de que la lucha había cesado. Era humillante, pero Teodoro no tenía opción. De hecho, el ejército de Cleopatra tampoco era muy diferente. Cleopatra, que había apartado a sus soldados y avanzado personalmente, no se inclinó ante Marcus, pero mostró un respetuoso saludo. Ha pasado tiempo desde la última vez que lo vi. Sí. Perdone que no haya podido asistir al funeral y a la ceremonia de coronación debido a los numerosos asuntos que debía atender. Aunque con retraso, le felicito sinceramente por su ascenso como faraona de Egipto. Gracias. Recibir sus felicitaciones alivia mi ansiedad. Cleopatra sonrió con elegancia, con los ojos brillantes. Ante esta muestra de familiaridad, los murmullos entre soldados y ciudadanos aumentaron. Juzgando que las cosas iban en una dirección extraña, Teodoro dio un paso adelante y exclamó. Gobernador, permítame decirle una palabra sobre este asunto. Hay un gran criminal en Alejandría que ha sembrado semillas de división y llevado la ciudad al caos. Ya lo sé. Para resolver ese problema he venido personalmente. Somos súbditos que servimos a Arsinoe. Ella llegará pronto y le explicará los detalles. Cleopatra es una mujer llena de mentiras. No debe prestar atención a sus palabras. Marcus no respondió y desvió la mirada. Sus ojos vieron a Arsinoe acercándose desde la distancia. Teodoro se apresuró hacia ella y susurró. Faraón, por la situación, parece que Cleopatra ha dicho algo al gobernador Marcus. Usted debe cambiar este ambiente. Déjamelo a mí. Casi empujada hacia Marcus, Arsinoe ya tenía lágrimas en los ojos. ¿Por qué ha venido tan tarde? Ella sollozó tristemente, casi lanzándose a los brazos de Marcus. Aunque era un acto que dañaba la dignidad del faraón, Teodoro consideró que era mejor así. No hay hombre que pueda mantener una razón fría ante las lágrimas de la mujer que ama. Cualquier mentira que Cleopatra hubiera dicho, podría ser refutada fácilmente con una sola lágrima de Arsinoe. Pero las palabras que salieron de la boca de Arsinoe fueron completamente opuestas a las expectativas de Teodoro. ¿Sabe cuánta vergüenza y humillación he sufrido?
Hasta hace un momento, estaba siendo retenida por esos malvados hombres, amenazándome con deshonrarme si no seguía sus órdenes. Por un momento, sin entender las palabras de Arsinoe, Teodoro se quedó parado aturdido. Aquilas también se dio la vuelta reflexivamente, como buscando quién había amenazado a Arsinoe. Por supuesto, detrás de ellos solo había soldados con ojos abiertos y sorprendidos. Y en los ojos de los soldados que hasta hace poco juraban lealtad a Aquilas, había una profunda desconfianza y asombro. Forzar y amenazar al faraón para manipularlo según su voluntad era un crimen inimaginable de lesa majestad. Teodoro, que finalmente se dio cuenta de que las palabras de Arsinoe se referían a ellos, gritó con voz aguda. ¿Qué significa esto? Fuiste tú quien acordó expulsar a Cleopatra. Nos seguiste voluntariamente y ahora de repente ¿por qué mientes? Me amenazaron constantemente diciendo que deshonrarían mi cuerpo y no garantizarían mi vida si no hablaba como acaban de escuchar. Solo convoqué a Teodoro al palacio para ver si había alguna forma de mediar entre los nobles y Cleopatra, pero me secuestraron y me forzaron. Arsinoe, habiendo dicho esto, enterró su rostro lloroso en el pecho de Marcus. Observando esto, insultos brotaron naturalmente de las bocas de los ciudadanos. De hecho, había bastantes aspectos extraños en las acciones de Arsinoe hasta ahora. A diferencia de Cleopatra, que afirmaba su legitimidad en voz alta, ella casi nunca había aparecido ante el público. Incluso en situaciones donde era imprescindible dar un discurso, simplemente pasaba por la situación con palabras que carecían de entusiasmo. En este contexto, con tal revelación, era natural que las palabras de Arsinoe tuvieran más peso. En realidad, examinando fríamente, sus palabras también eran un poco extrañas, pero tales problemas menores no tenían efecto ante las lágrimas del faraón. Arsinoe era la de sangre más pura de la dinastía ptolemaica y, sobre todo, era popular entre los ciudadanos por su hermosa apariencia. No era sorprendente que los ciudadanos se indignaran al escuchar que habían secuestrado forzosamente a tal faraón y la habían amenazado. Marcus, que había comprendido completamente la situación, miró brevemente a Octavius, que estaba detrás de Cleopatra. Ciertamente es un método efectivo, pero demasiado radical incluso así. Sin embargo, ya se habían lanzado los dados y había que acorralar al oponente para que no pudiera responder. Marcus abrazó suavemente los hombros de Arsinoe y miró a los ciudadanos. Queridos ciudadanos de Alejandría. Hice una promesa con el faraón anterior de no escatimar esfuerzos por la seguridad de Egipto. Y entiendo que mis derechos están mencionados en su testamento. Yo reconozco la autoridad del faraón y no tenía intención de ejercer ninguna presión sobre ellos. Creía que mi papel era ayudarlos a crecer sin problemas y a liderar Egipto con excelencia. Como patrocinador del faraón, no ignoraré esta trágica situación. Esto es una calumnia. Hemos caído en una trampa. Cleopatra y Arsinoe han conspirado para hacer de Egipto algo propio. Ciudadanos, no sean engañados. Estas malvadas reinas están conspirando juntas para entregar este país a los pies de Roma. Estas dos no son faraones sino traidoras hechizadas por un hombre. Marcus refutó simplemente esta afirmación. ¡Qué calumnia tan absurda! Con esa afirmación, su credibilidad ha tocado fondo. Es cierto que tengo una relación cercana con Cleopatra y Arsinoe. Pero estas dos están esforzándose más por la prosperidad de Egipto que cualquier otro Ptolomeo de la historia. ¿Por qué crees que se ha reducido la carga de alimentos que Alejandría proporciona a Roma? Porque desde que eran princesas, constantemente me han exigido y negociado conmigo. Los ojos de los ciudadanos se abrieron de par en par ante esta historia secreta nunca antes revelada. Ya era ampliamente conocido que los faraones eran cercanos al gobernador de Roma, pero nadie había escuchado que se habían esforzado tanto por Egipto desde que eran princesas. Por supuesto, era natural que nadie lo supiera. Esto era algo que Marcus acababa de inventar en ese momento. Sin embargo, como era una mentira coherente, el efecto fue considerable. Marcus añadió un golpe final. La razón por la que vine aquí fue en parte para resolver el caos en Alejandría, pero también para informarles a los ciudadanos de un hecho importante. Este es otro de los logros del faraón a quien deberían venerar. Sí. Me complace poder devolver Chipre a manos egipcias. Chipre era originalmente territorio egipcio, pero Clodio lo había anexionado a Roma casi a la fuerza. Esto había llevado a los ciudadanos furiosos a expulsar a Auletes del trono del faraón.
Marcus había completado todos los procedimientos para devolver esto a Egipto. En realidad, incluso si Chipre era devuelto a Egipto, esto no significaba que Chipre escapara de la sombra de Roma. Esto se debía a que Egipto, que poseería Chipre, ya estaba bajo el dominio de Marcus. La razón por la que Roma codiciaba Chipre era, de todos modos, por los numerosos bienes y tesoros almacenados en sus almacenes. Estos ya habían sido completamente confiscados al tesoro romano, sin que quedara una sola moneda de oro. Desde la perspectiva de Roma, ya habían despojado completamente el contenido, así que no había pérdida en devolver la tierra como un gesto de generosidad. Pero desde la perspectiva de Egipto, estaban recuperando un territorio que les había sido arrebatado casi a la fuerza. No podían evitar estar felices. La lealtad hacia Cleopatra y Arsínoe, quienes supuestamente habían liderado esto, también aumentó. Era evidente para cualquiera que las dos no estaban entregando Egipto a Roma, sino que estaban persuadiendo a Marcus para recibir varios derechos e intereses. Los ciudadanos vitorearon el anuncio de Marcus y alabaron en voz alta los nombres del faraón y el suyo. La marea ya había cambiado. Quienes detuvieron a Teodoro y Aquilas, que retrocedían vacilantes, fueron nada menos que los soldados que hasta ahora los habían seguido. Idiotas. Van a traicionar a sus amos creyendo en mentiras absurdas. Todo ha sido descubierto. Simplemente admitan y paguen por sus crímenes. No sé sobre lo demás, pero secuestrar forzosamente y amenazar al faraón es un crimen imperdonable. He arriesgado mi vida hasta ahora luchando por Arsínoe. Si se rinden aquí, ¿creen que ustedes estarán a salvo, tontos? Algunos nobles y soldados que reaccionaron a las palabras de Teodoro intentaron resistir, pero también fue un intento inútil. Los soldados de infantería romanos con armaduras de placas blandieron sus armas y sometieron fácilmente a los soldados rebeldes. No hubo una batalla real. Los nobles simplemente demostraron con sus propios cuerpos que la fuerza de combate romana no se podía comparar con la egipcia. Teodoro, Aquilas y los nobles macedonios finalmente fueron capturados sin que escapara ni uno solo. Ni siquiera fue necesario celebrar un juicio formal. Marcus hizo arrodillar a los nobles en fila en la plaza frente al puerto y dictó una sentencia sumaria. Los ciudadanos vitorearon ante la escena del gobernador romano juzgando a los nobles de su país. Nadie protestó ante esta escena que a primera vista parecía absurda. La voz solemne de Marcus resonó en la plaza. Yo, Marcus Licinius Crassus, actuando en nombre del faraón, encarnación de Horus y descendiente del gran Amon-Ra, pronunciaré el veredicto. Teodoro y los nobles macedonios han cometido crímenes imperdonables. Primero, para mantener su poder, difamaron y socavaron la autoridad del faraón. Segundo, a través de esto, justificaron su rebelión e incluso para ello secuestraron forzosamente al faraón Arsínoe, amenazaron su vida e intentaron profanar su sagrado cuerpo. Mentira. Nadie prestó atención al desesperado grito de Teodoro. De hecho, cuanto más protestaban los nobles, más miradas frías recibían. Marcus continuó denunciando a los nobles macedonios con todo tipo de cargos. Mientras se enumeraban estos largos cargos, los ciudadanos continuaron coreando por la pena de muerte. Marcus cumplió con los deseos de los ciudadanos. El crimen de intentar violar a nadie menos que al faraón. Solo por esto, no se puede evitar la pena máxima. Por lo tanto, declaro en nombre del gran faraón. Todos los nobles que se rebelaron serán ejecutados y sus propiedades confiscadas al Tesoro Nacional. Los soldados, exceptuando a los nobles macedonios, simplemente cayeron en un astuto plan, por lo que no se les exigirá ninguna responsabilidad. Los soldados que habían participado en la rebelión aplaudieron con vítores. Agradecieron la decisión misericordiosa del faraón y la presencia de Marcus que había resuelto este caos. Los ciudadanos bailaron de alegría, sobre todo porque la fastidiosa guerra civil finalmente había terminado. La atmósfera caótica de la ciudad se calmó rápidamente. La mayoría de los edificios públicos colapsados fueron restaurados rápidamente. Cleopatra rescató activamente a los ciudadanos afectados por la prolongada guerra urbana. Y se firmó formalmente un tratado que devolvía Chipre a Egipto en la plaza de reuniones, ante numerosos ciudadanos. Ya nadie se oponía a Cleopatra y Arsínoe. Los ciudadanos también se determinaron a creer y seguir por completo a las dos faraones en todo lo que hicieran.
Mientras Cleopatra manejaba los asuntos posteriores a la guerra, Arsinoe se mantuvo pegada a Marcus, sin querer separarse. Marcus, ¿qué le parece descansar en Egipto durante un tiempo? He preparado un barco. Disfrutemos juntos de un crucero por el Nilo y embriaguémonos con el hermoso paisaje de Egipto. Ha trabajado tan duro hasta ahora, merece descansar un poco. También me gustaría, pero lamentablemente no tengo ese lujo. Marcus sonrió amargamente y se rascó la cabeza. La razón por la que había estabilizado rápidamente Egipto era, estrictamente hablando, solo una preparación para lo que tenía que hacer a partir de ahora. Si la retaguardia no estaba estable, no se sabía cómo le obstaculizaría en la gran transformación que tenía que enfrentar en el futuro. La mirada de Marcus se dirigió naturalmente hacia su próximo destino, en dirección a Roma. Por favor, llame a Sexto. Debo partir hacia Roma ahora mismo. Capítulo 177. Los romanos aún no habían olvidado a Sila. Aunque la mayoría de quienes experimentaron directamente la época de Sila ahora eran ancianos, los jóvenes tampoco carecían de recuerdos sobre él. La lucha por el poder entre Sila y Mario, y las subsiguientes purgas crueles, estaban profundamente grabadas como un trauma imborrable en numerosos jóvenes romanos. Solo el número de personas que Sila había purgado sin juicio ascendía a 9,000. Entre los que ocupaban escaños en el Senado, casi ninguno no había perdido a un pariente cercano a manos de Mario o Sila. César mismo tuvo la familia de su suegro completamente erradicada por Sila, y Craso perdió a su padre a manos de los partidarios de Mario. Marcus había perdido a su abuelo. Pompeyo también perdió a su padre en la guerra civil. Incluso el triunvirato que sostenía la Roma actual no había escapado a la ira de la guerra civil anterior. Los nobles romanos deseaban sinceramente que la tragedia de aquel día no se repitiera jamás. Por eso, muchos estaban genuinamente preocupados por el colapso del equilibrio de poder actual. Que el triunvirato era el centro de Roma era un hecho inmutable que tenían que aceptar aunque no quisieran admitirlo. Si uno de los pilares del triunvirato desapareciera, inevitablemente seguirían enormes cambios en la estructura de poder. Especialmente si quien desaparecía era nada menos que Pompeyo, el equilibrio de poder se dividiría extremadamente en dos. César del Partido Popular y Marcus del Partido Aristocrático. La opinión general era que el peso se inclinaba hacia Marcus, pero César tenía la ventaja de poder marchar hacia Roma por tierra. Aunque los dos fueran suegro y yerno, era común ver a las familias dividirse por el poder. Por supuesto, no solo había quienes se preocupaban por la salida de Pompeyo. Entre el partido aristocrático, los extremistas esperaban con ansias que Pompeyo cayera enfermo pronto. Ellos sostenían la firme creencia de que siempre deberían ser los nobles del Senado quienes lideraran Roma. Para estas personas, el colapso del equilibrio del triunvirato era prácticamente la mejor noticia del mundo. Moderados como Cicerón estaban más preocupados que nadie por esta situación. Si se difundía que la salud de Pompeyo no era buena, la opinión pública romana, que habían estabilizado con dificultad, se alteraría inmediatamente. Se esforzaba por bloquear los rumores y disipar las sospechas públicas para evitar que eso sucediera. Aunque Pompeyo ahora estaba visiblemente debilitado, su imponente presencia no había disminuido en absoluto. Antes de ser un hombre de poder, era un comandante que representaba a Roma, y también un estratega superior a cualquier otro. Hasta ahora, esta capacidad no se había manifestado en el ámbito político, pero era más una cuestión de inclinación que de habilidad. ¿Cuál es la tendencia actual en el Senado? Está lleno de lobos que buscan ocupar tu lugar vacío. Así que levántate rápido y muestra tu cara en la sala de reuniones. Cicerón visitaba la mansión de Pompeyo todos los días, transmitiendo las corrientes políticas y discutiendo asuntos futuros. Aunque sus posiciones políticas diferían, compartían el deseo de que no aumentara el caos. Pompeyo, con una intuición inversamente proporcional a su salud, veía a través de la psicología de quienes lo visitaban. Y naturalmente, aquellos que, bajo el pretexto de preocupación, intentaban explorar sus debilidades, eran prácticamente expulsados. Menos de 10 personas, incluido Cicerón, tenían permiso para hablar con Pompeyo. Aquellos que normalmente me adoraban tanto para quedar bien, ahora muestran con frecuencia su lado codicioso. Por eso no puedo evitar sentir repulsión por la política. Creo que esto es leve.
A medida que tu salud empeore, incluso aquellos que observan la situación revelarán cada vez más su verdadera naturaleza. Es lamentable. A pesar de todo, ellos no tienen ninguna posibilidad de estar en el centro de Roma. No había ira en la expresión de Pompeyo. Solo mostraba un profundo sentimiento de tristeza y vacío. Cicerón sentía más bien inquietud ante su actitud, tan diferente a la anterior. El dicho de que cuando una persona cambia drásticamente, su final está cerca, no abandonaba su ansioso corazón. Afortunadamente, Pompeyo no mostraba signos de haberse rendido por completo. No hablaba como si hubiera abandonado totalmente la vida. Hoy también mencionó sus planes futuros. Creo que debo enseñar un poco más a Sexto. Aunque no parece que vaya a manejar las cosas tan impulsivamente como Neo, todavía es joven. Supongo que debo encargarme de su educación hasta que pueda valerse por sí mismo. Sí. En mi opinión, necesitas enseñarle al menos unos años más. Al menos hasta que los clientes estén convencidos de que pueden seguirlo con confianza. Personalmente, estoy pensando en unos 5 años. Si se le da ese tiempo, de alguna manera podrá adquirir las cualidades de cabeza de familia. Cicerón no preguntó si eso era posible. Estaba satisfecho con que Pompeyo no mencionara la muerte y planeara la educación de su hijo. ¿No piensas presentarte en el Senado? Iré una vez pronto. De todos modos, ahora hay varias voces dentro del Partido Popular. Sí, por favor considéralo. La diferencia entre que muestres tu cara aunque sea una vez y que no lo hagas es como el cielo y la tierra. Estoy seguro de que la mitad de los que ahora hablan ruidosamente, no podrán decirle una palabra cuando te miren a los ojos directamente. De todos modos, esos tipos solo pueden hablar, no actuar, así que no te preocupes por ellos. Pompeyo habló suavemente y esbozó una sonrisa irónica. Al ver su sonrisa, Cicerón también sonrió y asintió. Aunque su preocupación se profundizaba cada día debido al deterioro de su salud, la sonrisa no había desaparecido completamente de su vida cotidiana. De hecho, Pompeyo intentaba sonreír más y tener pensamientos más positivos que cuando estaba saludable. No era fácil, pero tampoco podía simplemente rendirse. Se arrepentía del momento en que, después de completar su última expedición, se había sumido en la impotencia como si hubiera logrado todo. Todavía quedaban montañas de cosas por hacer, ¿por qué se había enfocado solo en asuntos personales? Debería haber prestado atención a que mis hijos pudieran ser independientes cuando tenía tiempo. Pompeyo recordó de repente a Craso, con quien había hablado ayer. Él se preocupaba por el futuro tras la muerte de Pompeyo, pero no mostraba preocupación por su propio fallecimiento. Nunca había envidiado tanto la tranquilidad de alguien que ya había logrado transmitir intacta su casa a su hijo. No importa cuánta fama y mérito acumules, al final, cuando llegue el momento de partir, lo que queda son hijos que aún no han madurado. Pompeyo tenía apenas 19 años cuando perdió a su padre. Además, esto fue en medio de una guerra civil. Incluso en esa situación, Pompeyo protegió brillantemente las propiedades y tierras de la familia, e incluso reunió legiones, destacándose por sus logros. Sin embargo, pensar que su hijo debería hacer lo mismo porque él lo hizo era un pensamiento extremadamente egocéntrico. Pompeyo se dio cuenta de esto demasiado tarde. El consejo que Marcus le había dado en Egipto antes pasó por su mente una y otra vez. Finalmente, juzgando que ya no podía esperar más, ordenó a un esclavo leal que enviara una carta a Antioquía. Pasaría mucho tiempo desde que enviara la carta hasta que Marcus la viera y llegara a Roma. Decidió hacer todo lo posible para que su salud no empeorara hasta entonces. Afortunadamente, el tiempo de espera no fue largo. Aunque esperaba que llegara más tarde, el momento del reencuentro llegó inesperadamente rápido. Antes de que la carta de Pompeyo llegara a Brundisium, él llegó. Marcus había regresado a Roma. Marcus entró discretamente en Roma a altas horas de la noche para evitar disturbios. Tampoco trajo consigo a los soldados que había llevado a Egipto. Solo unos 10 asistentes, incluidos Espartaco y Sexto, estaban a su lado. Has venido más rápido de lo que pensaba. Y no esperaba que entrarás tan silenciosamente. Si yo, que estoy en Antioquía, regresara a Roma sin motivo, seguramente correrían rumores de que pasa algo, así que no tuve opción. De todos modos, tengo el derecho de regresar libremente a Roma, por lo que no he infringido ninguna ley. ¿Te enteraste de mi estado por Sexto?
Cicerón me envió una carta. Antes de eso, un conocido mío que vio a Sexto en Egipto me dijo que estaba preocupado por la salud de Magno. Pompeyo negó con la cabeza, esbozando una sonrisa amarga. Parece que Sexto habló imprudentemente. Todavía es joven, después de todo. Mi conocido es bastante perspicaz. Creo que Sexto no cometió un gran error. Marcus no mencionó que Octavio, quien le había dado la noticia, era mucho más joven que Sexto. No quería causar estrés innecesario a Pompeyo, que ya estaba preocupado por el problema de la sucesión. Sin embargo, no olvidó el propósito de su visita. Marcus conversó con Pompeyo mientras observaba cuidadosamente su semblante. Aunque no había pasado mucho tiempo desde la última vez que lo vio, el cuerpo de Pompeyo estaba considerablemente más delgado. Sin embargo, lo peculiar era que sus ojos parecían más brillantes. El hecho de que no probara el vino que tanto disfrutaba confirmaba que su cuerpo no estaba normal, pero era difícil pensar que estuviera en peligro. Por cierto, ¿tus hijos están creciendo bien? Sí. Verlos crecer día a día es una de mis pocas alegrías. Puede sonar ridículo viniendo de mí, pero pasa el mayor tiempo posible con tus hijos. No seas como yo. Marcus se sintió incómodo, sin saber cómo responder. Pompeyo, notando su incomodidad, continuó con una sonrisa de autodesprecio. En realidad, probablemente no necesite decirte esto. Tengo entendido que tu amor por tus hijos es más especial que el de cualquier otro padre en Roma. No creo que sea solo yo. ¿Qué padre no abraza a sus hijos con amor? Tú también aprecias a tus hijos. Bueno, incluso si tengo esos sentimientos, de nada sirve si no los convierto en acción. Siento que, aunque pueda haber tenido éxito como individuo, he fracasado como cabeza de familia. En realidad, este consejo debería dárselo a César más que a ti, pero es una lástima que no pueda venir a Roma en este momento. Fracasar. No es así. ¿Cuántas personas en la historia de Roma han elevado su familia tanto como usted? Pero no he educado adecuadamente a un sucesor. Si hubiera muerto joven como Alejandro Magno, habría lugar para excusas, pero ni siquiera es ese el caso. Neo fracasó, y Sexto todavía está incompleto. La expresión de Pompeyo se hundió con complicaciones. Marcus se sorprendió por el cambio en otro sentido. El Pompeyo anterior nunca habría dicho tales cosas. Por mucho que alguien intente mantenerse sereno, naturalmente revela sus debilidades ante alguien con quien realmente es cercano. Esto mostraba claramente cuán cercano sentía Pompeyo a Marcus. Precisamente por esto, Marcus se sentía más apenado. No se preocupe demasiado. Hay un dicho que dice que las personas que parecen más débiles viven más tiempo. No lo creo. De hecho, por eso te pedí descaradamente que vinieras a Roma. Como no he sido un buen padre hasta ahora, quería asegurarme en mi último camino. Debo hacer todo lo que pueda antes de que se extinga mi vida, que no me queda mucha. No, ¿puedo traer a médicos renombrados incluso ahora? No hagas acciones sin sentido. Parece que incluso tú estás sorprendido. Al verte intentando negar un hecho tan claro. Nunca te había visto aferrarte a algo imposible. Era completamente opuesto a lo que había dicho frente a Cicerón. Pero este era el sentimiento sincero de Pompeyo. ¿Qué más podía decir Marcus? Lo único que podía hacer era escuchar las palabras de Pompeyo. Últimamente, siento todos los días que mi vida se acerca a su fin inminente. ¿Recuerdas que cuando te despedía, tosía constantemente? Ahora, ni siquiera esa tos sale. A mi alrededor me tranquilizan diciendo que es porque he mejorado, pero la verdad es diferente. No es que no tosa porque mi cuerpo haya mejorado, sino que mi cuerpo está tan deteriorado que ni siquiera puedo toser. Aún así, estoy realmente agradecido de que hayas venido a Roma tan pronto. ¿Puedo pedirte un favor mientras todavía no estoy postrado en cama con la mente divagando? Haré lo que pueda por usted. Sí. No me siento cómodo imponiéndote una carga usando la muerte como excusa, pero no tengo a nadie más en quien confiar, así que entiéndeme. Pompeyo no esperó la respuesta de Marcus. Tomó un sorbo de agua caliente que se había enfriado y continuó lentamente. Como sabes, he decidido que Sexto sea quien continúe la familia. Pero todavía es joven. Apenas está llegando a la edad adulta, ¿quién confiaría y lo seguiría? No es como si hubiera acumulado méritos militares desde una edad temprana como yo. Así que te lo pido. Si me voy de este mundo, cuida de él durante 3, no, 2 años.
Si haces eso, incluso si él no mantiene el poder de la familia, podré aceptarlo como mi destino. Marcus asintió sin vacilar. Aunque esperaba que no sucediera, ya había anticipado qué tipo de conversación tendría lugar cuando vino aquí. Reprimiendo el sentimiento que surgía desde lo profundo de su corazón, habló con voz lo más calmada posible. No se preocupe. Me encargaré de cuidar a Sexto hasta que pueda valerse por sí mismo. Capítulo 178. Los argumentos iban y venían. Pompeyo esperaba que Sexto pudiera objetar por orgullo, pero sorprendentemente, Sexto aceptó la situación con calma. Por supuesto, no aceptó las palabras de Pompeyo con alegría. Simplemente entendió la realidad de que la única manera de que la familia continuara prosperando era recibir la ayuda de Marco. Si hubiera sido Neo, sin duda habría mostrado incomodidad en su rostro por orgullo. Pompeyo reafirmó su convicción de que Sexto era el adecuado para ser el heredero de la familia por este solo hecho. Pompeyo creía que en momentos como este debía ser aún más severo con su hijo. La situación así lo requería. Si pensara que le quedaban pocos días para ver a su hijo, querría decirle solo buenas palabras y animarlo, pero considerando que ya no podría ayudarlo más, tenía que prepararlo rigurosamente para valerse por sí mismo. Por supuesto, por más que Pompeyo se esforzara, no todas las preparaciones podían ser perfectas. Ahora los clientes juraban lealtad inquebrantable a su hijo, pero nadie sabía cómo cambiarían después de la muerte de Pompeyo. Pero Pompeyo no quería decir que eso fuera malo. Así era la naturaleza de la política, y él mismo había arrebatado innumerables clientes a otros, ¿no es cierto? Así fue como llegó a controlar vastas regiones como Hispania, Grecia, el norte de África y Aksum. Si Sexto no era capaz de manejar este poder, naturalmente caería. Y sin la ayuda de Marco, este sería un futuro inevitable. Sexto también era muy consciente de esta realidad. No es que no hubiera hecho nada al respecto. Su intento de establecer una relación de cooperación con Cleopatra también podía considerarse resultado de sus propios esfuerzos. Por eso no sintió gran rechazo en seguir las palabras de su padre. Marco, le habían dicho que de ahora en adelante tendría que depender de él. Sabía que era alguien con capacidad para ello. Sexto, desde la primera vez que vio a Marco, no tuvo confianza en poder competir con él y ganar. No sintió inferioridad como Neo. En ese momento, pensaba que Pompeyo mantendría firmemente su posición durante al menos 10 años más. El rival directo de Marco era Pompeyo, no él. Pensaba que su turno de subir a ese escenario llegaría mucho después. Pero ahora la situación había cambiado. Entiendo que es inevitable que me incline ante el señor Marco. Pero si él cambiara de opinión, ¿no estaríamos entregándole intacto todo el poder de la familia? Eso es lo que me preocupa. Pompeyo dijo que eso no sucedería. Marco había prometido proteger a Sexto durante al menos 2 o 3 años. Pompeyo probablemente se lo había pedido con insistencia, pero el Marco que él conocía no era un hombre que se contradijera. En cualquier caso, esto significaba que habían ganado al menos 2 años de tiempo. Dadas las circunstancias, sin otra opción, podía decirse que habían aceptado el mejor resultado posible. Pensando así, la carga mental se aligeraba considerablemente. Haré lo mejor que pueda. Así que no se preocupe demasiado y concéntrese en recuperar su salud. Si usted, padre, vive sano y por mucho tiempo, ni siquiera tendríamos que discutir estas cosas, ¿verdad? Eso sería lo ideal, pero lamentablemente los asuntos humanos no siempre salen como uno desea. Ayer, en mi sueño, el barquero Caronte me decía que fuera al Aqueronte. Supongo que significa que mi vida ha llegado a su límite. Así que te daré una última advertencia. Entiendo lo que te preocupa, pero no prestes demasiada atención a Marco. ¿Perdón? Pero, ¿no es el partido patricio quien debería preocuparme más? El señor Marco es prácticamente el líder de ese partido patricio. Si el Partido Popular y el Patricio entran en conflicto, inevitablemente tendríamos que enfrentarnos. Sexto no veía negativamente a Marco sin motivo. Personalmente, no tenía mala opinión de él. De hecho, sentía cierta admiración por sus capacidades y también por su carácter, del que no se oían malas palabras. Sin embargo, el problema era la posición política en la que ambos se encontraban. Por más que no hubiera malicia, si pertenecían a facciones diferentes, en cualquier momento podrían apuntarse con espadas, así era el ecosistema político.
Aunque Marco no tuviera intención de dañar a Sexto, si el partido patricio decidía atacar al Partido Popular, seguiría esa decisión sin vacilar. Por eso Sexto no se sentía completamente dispuesto a depender de Marco. Pompeyo, respetando el juicio de Sexto, añadió algunas palabras más. Marco nunca permitirá que ocurra una guerra civil a gran escala entre patricios y populares. Ese es el camino a la ruina para todos. Mientras tú no seas el primero en blandir la espada, estarás bien. Conociendo el carácter de Marco, no te atacará hasta que diga a partir de ahora rompo nuestra amistad y te consideraré mi enemigo. No es él de quien realmente debes cuidarte. Entonces, ¿quién? ¿No será Cicerón, Catón? También deberías tener cuidado con Catón. Probablemente hará mucho ruido en el Senado tratando de atraparte en cualquier oportunidad. Pero ese es su límite. No tiene la capacidad de liderazgo de su bisabuelo, el gran Catón. Le falta la influencia necesaria sobre los ciudadanos comunes. Si no bajas la guardia, no te vencerá. Entonces, ¿de quién debo cuidarme? Tu mayor amenaza no es el partido patricio. Tu mayor amenaza está dentro del Partido Popular. Ten cuidado con César. Los ojos de Sexto se abrieron de par en par. Era un nombre que no esperaba escuchar. Por supuesto, no había considerado a César como alguien de quien pudiera fiarse completamente. Si Pompeyo se retiraba, César sin duda aspiraría a ser el líder del Partido Popular. Y en el peor de los casos, podría intentar expandir su influencia a Hispania. Sexto pensaba que podría ceder a César el liderazgo del Partido Popular. Estaba dispuesto a negociar si fuera necesario. Pero nunca había pensado que debía tener más cuidado con César que con Marco o el partido patricio. ¿Quiere decir que el enemigo interno puede ser más amenazante que el externo? Eso también, pero principalmente porque las habilidades y ambiciones de César están fuera de tu alcance. César es diferente a Marco. Sus capacidades pueden ser similares, pero sus inclinaciones son distintas. No tenía la impresión de que fuera tan orientado al poder. Al contrario, ¿no es quien ha criticado abiertamente el uso injusto del poder por parte del Senado? Hasta ahora, César siempre había criticado a los patricios del Senado que actuaban por encima de la ley. Su extravagancia y vanidad eran famosas, pero nadie en Roma lo acusaba de tener excesiva sed de poder. Solo Catón era la excepción. Y era opinión general que las palabras de Catón se basaban en sentimientos personales. César había demostrado sorprendentes capacidades militares al someter a Galia y Britania, pero hasta ahí llegaba. La gente todavía no sabía qué era lo que César realmente buscaba. Pompeyo también había sido uno de esos muchos al principio. Había creído que César no era muy diferente a él mismo. Alguien que odiaba a los patricios, moderadamente vanidoso, y con un talento militar sobresaliente. Con una visión política excepcional influenciada por sus antecedentes, pero en esencia similar a él mismo. Se había dado cuenta de que esto era un error hace poco tiempo. Con el deterioro de su cuerpo, comenzó a ver muchas cosas que antes no había notado. César no es tan blando como piensas. Si alguna vez te derrumbas ante alguien, ese alguien seguramente no será Marco, sino César. ¿Es ese punto? Entonces lo que Catón criticaba es verdad. Ciertamente se acercaba a la agitación malintencionada, pero mirándolo ahora, parece que no eran palabras completamente infundadas. César tiene la firme convicción de convertirse en el centro de Roma. De hecho, debería haber notado que era diferente a mí cuando se planeó por primera vez el triunvirato, pero fui demasiado insensible. Pompeyo no entendió el plan de César de conquistar la Galia para acumular méritos militares en aquel momento. Solo se preguntaba qué podría obtener de una tierra bárbara donde no había nada. Pensaba que como no había otro lugar donde ganar méritos, iba a un sitio como ese. ¿Y en qué se ha convertido ahora? La Galia actual era prácticamente el reino de César, sin exagerar. Aunque podría quedar corta comparada con el rico Oriente gobernado por Marco, su velocidad de desarrollo era claramente alarmante. Además, en Galia, que apenas comenzaba a civilizarse, la influencia del gobernador era mucho mayor que en otros lugares. César estaba privatizando minuciosamente Galia para que nadie, excepto él mismo, pudiera echar raíces allí. Esto no era muy diferente de lo que hacía Marco, pero la situación de Galia, justo al norte, llegaba a los oídos más fácilmente que la del lejano oriente a través del mar.
Y mientras Marco estaba en su expedición a Arabia, César ejerció continuamente su influencia en la política romana. Utilizando el sistema de postas que se había introducido a modo de prueba, expresaba constantemente sus opiniones, modificaba políticas que no le gustaban e incluso intervenía en los candidatos electorales. Tras observar toda esta serie de acontecimientos, Pompeyo se convenció cada vez más que el objetivo final de César no era el éxito militar, sino la expansión del poder político. Acumular méritos militares era simplemente un medio para lograr ese objetivo. Pero, padre, si el señor César realmente quiere agarrar el poder en Roma, inevitablemente tendrá que enfrentarse a Marco, ¿no es así? Al fin y al cabo, los patricios y los populares no pueden reconciliarse. Entonces, ¿no es más probable que el principal enemigo de César sea Marco y no yo? Yo no lo veo así. Marco y César tienen una relación de suegro y yerno. Si César tuviera un hijo, esa relación podría ser meramente superficial. Pero César no tiene heredero. Esto significa que Marco podría suceder a César. O si no, si Marco tuviera otro hijo, ese niño podría convertirse en el heredero de César. Desde la perspectiva de César, ¿no preferiría pasar su familia a su nieto que adoptar a un pariente lejano? Entonces está diciendo que el señor César no verá a Marco como un competidor. Exactamente. Más que un competidor, lo verá como alguien que heredará todo lo suyo. Por lo tanto, los dos no entrarán en conflicto. Sexto sintió que le corría el sudor frío. Sí, como decía Pompeyo, César intentaba excluirlo, ¿cómo debería responder? Si tuviera que luchar contra Marco, no confiaba en ganar, pero había pensado en algunas contramedidas. Pero si el oponente era César, del mismo Partido Popular, no se le ocurría ninguna solución efectiva. Estaría bien durante los 2 años que Marco había prometido protegerlo, pero ¿qué pasaría cuando ese período de gracia terminara? En una lucha interna entre miembros del Partido Popular, el Partido Patricio no tomaría partido por Sexto. No, incluso si lo hicieran, sería para debilitar al Partido Popular, no para ayudar a Sexto. Se sentía como si, tras superar una montaña, una aún más alta le bloqueara el camino. Pompeyo solo podía mirar con ojos compasivos el rostro de su hijo, sombrío por la desolación. Mientras Pompeyo cuidaba de Sexto, Marco continuaba con sus propias tareas. Como su presencia en Roma era todavía un secreto, no actuaba abiertamente. Aún así, era perfectamente capaz de controlar a aquellos que aprovechaban la oportunidad para causar problemas. Marco convocó a los senadores patricios a través de Cicerón. Aquellos que habían estado argumentando que este era el momento para presionar al Partido Popular, ante Marco quedaron mudos como si fueran sordomudos. El señor Magno es un hombre que ha dedicado toda su vida a Roma. Si tienen aunque sea un mínimo respeto por sus logros, no deberían hacer tales afirmaciones. Creo que este es el deber mínimo que debe tener un ciudadano romano. Marco trazó una línea clara, aunque diplomática pero firme. Dejó claro que no utilizaría el deterioro de la salud de Pompeyo como excusa para presionar al Partido Popular. Pero a diferencia del Partido Patricio, había alguien a quien Marco no podía controlar a su antojo. El futuro de Roma dependía enteramente de su voluntad. Marco escribió una carta en secreto. El mensajero con su misiva se dirigió más allá del río Rin. Hacia donde estaban acampadas las legiones de César, que estaban conquistando con éxito Germania. Capítulo 179. La carta de Marco fue transmitida rápidamente más allá del río Rin. Labieno, el lugarteniente de César, tras confirmar el contenido de la carta, se apresuró a llevársela a César. Iba con tanta prisa que ni siquiera respondió apropiadamente al saludo de los soldados apostados en la entrada del campamento. Convencido de que César estaría en su tienda de mando, levantó el cortinaje directamente, aun sabiendo que era una falta de respeto. Afortunadamente, César estaba solo organizando documentos. Abrió mucho los ojos, aparentemente sorprendido por la repentina visita de Labieno. La presencia de Labieno, quien había quedado a cargo de administrar las tribus galas dentro del Rin durante la ausencia de César, significaba que algo había ocurrido. ¿Las tribus galas han ofrecido enviar tropas adicionales? No. Recibí respuesta de que enviarán refuerzos junto con el próximo suministro de provisiones. He venido personalmente porque ha surgido un asunto mucho más grave. Pensé que si hubiera un cambio en la estrategia, debería recibir las órdenes directamente.
Labieno, sin tocar el vino que César le ofreció, desplegó la carta sobre la mesa. César, sintiendo que algo no andaba bien, tomó el papel con calma. La textura exótica, diferente del pergamino o papiro, era claramente el nuevo medio de registro que Marco había creado. Honestamente, no entendía por qué Marco, desde Antioquía, le había contactado de repente. La mano de César, que bajaba por la carta mientras se acariciaba la barbilla, se detuvo momentáneamente. El impacto fue tal que incluso volvió a leerla desde el principio, pensando que quizás había leído mal. No se había alterado tanto desde que recibió la noticia del fallecimiento de su madre. ¿Has mostrado esto a alguien más? Solo yo lo he visto. Me pareció un asunto demasiado grave. Bien hecho. Si este rumor se hubiera extendido entre los soldados, seguramente habría causado considerable conmoción. En la situación actual, eso podría resultar fatal. El ejército de César actualmente avanzaba sin contratiempos en su conquista hasta la cuenca del río Elba, más allá del Rin. Las tribus germanas, conocidas por su fortaleza, apenas habían podido presentar una resistencia digna ante el ejército de César. Así de elevada era la capacidad de combate del ejército romano bajo el mando de César. La experiencia acumulada durante las expediciones a la Galia y Britania los había convertido prácticamente en máquinas de guerra. A esto se sumaba que Marco había transformado en armas la enorme cantidad de mineral de hierro proveniente de las minas de Alsacia y Lorena. Aunque las armaduras completas de placas aún no se habían distribuido, ya se habían suministrado enormes cantidades de lorica segmentata, que protegían solo las partes vitales. Marco había recibido promesas de derechos adicionales a cambio de suministrar estas armaduras a las legiones de César. César no consideraba haber salido perdiendo. Gracias al equipamiento recibido de Marco, sus legiones habían aplastado a Germania con fuerza abrumadora. Además, la Galia, casi completamente subordinada a César, también enviaba generoso apoyo. Tradicionalmente, la Galia detestaba a Germania. En realidad, la palabra detestar no expresa adecuadamente sus sentimientos. Para ser precisos, el sentimiento de Galia hacia Germania se acercaba más al odio que a la simple aversión. La Galia, poseedora de tierras fértiles, tradicionalmente había sufrido las invasiones germanas. Ocasionalmente, Galia lograba repeler a Germania, pero la mayoría de las veces era derrotada y obligada a pagar tributo. Ahora que se presentaba la oportunidad de invadir Germania y devolverles el golpe, los galos no podían estar más satisfechos con la situación actual. De todas formas, los romanos libraban las batallas principales, mientras que las tareas de las tribus galas se asemejaban más a la ocupación local. Era una misión donde apenas sufrían bajas mientras disfrutaban del espectáculo. Grandes tribus como los eduos o los secuanos, aliadas de Roma, enviaron voluntariamente unidades de caballería. Combinando las 10 legiones regulares romanas lideradas por César con los 50,000 soldados de apoyo enviados desde toda la Galia, el número superaba los 100,000. Este enorme ejército ya había derrotado al ejército germano varias veces y ocupaba cerca del 80% del territorio. En esta situación, César no deseaba que la muerte de Pompeyo creara un gran vacío de poder en Roma. Al menos quería evitar que esta noticia llegara a oídos de los soldados y las tribus germanas. Si las tribus germanas pensaban que pronto habría confusión en Roma, su resistencia podría intensificarse. Para extender la frontera hasta el río Elba, un año será más que suficiente. Hasta entonces, quisiera crear un entorno donde podamos concentrarnos solo en esta expedición. Ah, no había pensado en eso. Ciertamente, quienes más entusiasmados parecen estar son los galos, no los romanos. Los jefes tribales me visitan cada día preguntando si hay nuevos informes de victoria. Después de haber sido siempre los perdedores, imagina qué placer deben sentir. Tras decir esto, César se sumió en sus pensamientos, tamborileando con los dedos sobre el mapa desplegado en la mesa. Aunque Marco le había dado una pista antes de iniciar la expedición, el río Elba no era un terreno especialmente adecuado como línea fronteriza. Para empezar, el territorio germano no era fácil de ocupar, y aunque se lograra, no había garantía de que pudiera romanizarse tan fácilmente como la Galia. Lo que César buscaba con esta expedición era el prestigio simbólico de haber sometido a Germania. Si no lograba el objetivo que había declarado inicialmente, no solo no ganaría prestigio, sino que podría dañar su reputación.
Incluso en Roma, podría ser criticado por invertir demasiado en una guerra que no ofrecía beneficios prácticos. Así que no tenía opciones. La expedición debía continuar. Además, había elementos extrañamente inquietantes en esta expedición. César volvió a mirar a Labieno y preguntó. Por cierto, ¿has oído alguna información reciente sobre Germania? Ya sea de los rumores de los galos o de informes llegados de Roma. ¿Perdón? Labieno, sin entender las palabras de César, se rascó la cabeza y preguntó. ¿No es usted, Imperator, quien lleva a cabo la expedición, el que mejor conoce la información sobre Germania? Sí, supongo que sí. Parece que pregunté algo innecesario. ¿Hay algo que le preocupe? ¿Puedo solicitar información a Roma a través del sistema de postas? No. Probablemente Roma tampoco tenga información especial. Solo me preguntaba si Germania era realmente un grupo tan mal preparado. Esta expedición a Germania resultó mucho más fácil de lo esperado. A los ojos de César, las tribus germanas parecían claramente no estar preparadas contra Roma. Los suevos, que habían ganado poder cerca del Rin, resistieron bastante heroicamente. Pero, curiosamente, la resistencia parecía debilitarse a medida que avanzaban hacia el este de Germania. Era completamente opuesto a lo que César había anticipado inicialmente. Al principio, naturalmente asumió que era una trampa. Convencido de que habría emboscadas utilizando los vastos bosques de Germania, actuó con cautela al mover sus legiones. Esta era la razón por la que, a pesar de las casi nulas pérdidas de tropas, aún no habían llegado al río Elba. César quería evitar sufrir daños por avanzar precipitadamente. Pero la resistencia germana resultó ser sorprendentemente débil. Hubo emboscadas, pero las tribus no estaban bien coordinadas entre sí, y tanto sus tácticas como la composición de sus fuerzas eran pobres. Interrogaron a prisioneros para obtener información, pero todos se limitaban a divagar sin sustancia ni sentido. También se rumoreaba que una poderosa tribu había surgido del este, pero hasta ahora, en su avance, ni siquiera habían visto la sombra de tal tribu. No quería retirar sus tropas hasta aclarar este punto. Escribiré una respuesta para Marco. Labieno, que un soldado de confianza la lleve a Roma. También daré instrucciones separadas a Curio, así que agradecería que las entregaras juntas. Cumpliré su orden. Y continúa manteniendo buenas relaciones con los jefes tribales galos. Asegúrate también de coordinar el proyecto de desarrollo de tierras con los contratistas enviados por Marco, según lo previsto. Entendido. Entonces, ¿debo asumir que usted se moverá solo después de completar totalmente la expedición a Germania? César asintió mientras escribía en el papel extra que Marco había enviado. Estampó el sello del comandante en jefe y selló la carta con cera, enfatizando varias veces que nadie excepto Marco debía abrirla. De todas formas, en Roma no existía un hombre lo suficientemente valiente como para abrir una carta con el sello de César. Labieno montó su caballo y partió del campamento del ejército romano. El sistema de postas que Marco había instalado como prueba demostró por completo su excelencia en este incidente. La carta enviada por Labieno, tras regresar al interior del Rin, llegó a manos de Marco en apenas 3 días. También se estaban instalando postas que conectaban las grandes ciudades en las provincias orientales, y era fácil imaginar cuánto se simplificaría la administración una vez completado este gran proyecto. Marco, después de terminar su reunión con el partido patricio, recibió la carta del soldado que lo esperaba en la mansión y verificó su contenido de inmediato. Y se quedó paralizado en el acto. ¿Ha ocurrido algo? Espartaco, que lo seguía desde atrás, preguntó con expresión preocupada. Marco chasqueó la lengua, mirando el papel con ojos complejos. Si hubiera recibido esta carta durante la reunión de hace un momento, habría sido un desastre. Si hubiera llegado la respuesta de César, Catón o Cicerón habrían exigido leer el contenido, y se habría armado un gran alboroto. Solo pensarlo le producía vértigo. Un profundo suspiro de Marco se posó en los oídos del desconcertado Espartaco. Parece que mi suegro no tiene intención de dejarlo pasar tranquilamente. ¿Estará pensando en enfrentarse a mí cuando la situación se estabilice? Capítulo 180. Marco realmente no estaba seguro de cómo respondería César. Aún así, si tuviera que elegir una posibilidad, había anticipado que actuaría como lo estaba haciendo ahora.
Pero aunque lo hubiera anticipado, no podía evitar sentirse incómodo cuando se convertía en realidad. Marco no solo le había informado a César que a Pompeyo no le quedaba mucho tiempo de vida. También escribió que Pompeyo le había pedido que cuidara de Sexto después de su partida, y que él planeaba protegerlo durante al menos 2 años. Y le preguntó a César si Sexto era lo suficientemente digno de ser el sucesor de Pompeyo, ¿estaría dispuesto a aceptarlo como miembro del triunvirato? La respuesta estaba escrita al final de la carta que envió. Creo que es un asunto realmente complejo y difícil. Pero, ¿acaso es necesario dar una respuesta ahora mismo? Si Sexto resulta ser capaz de heredar todo lo de Magno, entonces podría absorber completamente su poder. Dijiste que lo cuidarías durante unos 2 años, y ese tiempo debería ser suficiente para que establezca sus propias bases. Si realmente muestra tal capacidad, ¿qué razón tendría yo para no reconocerlo como miembro del triunvirato? Pero si por más que lo mire, no veo en él la capacidad para ser el sucesor de Pompeyo y líder del Partido Popular, bueno, no sé qué decisión tomaría. Por supuesto, a largo plazo, deberíamos decidir lo que beneficia a los intereses de Roma. Eso sería mejor para ti y para mí, ¿no crees? Hablemos con más detalle cuando regrese a Roma. Marco suspiró varias veces con preocupación tras recibir la carta de César. Aunque lo expresaba con delicadeza, esto era claramente una declaración de que no reconocería a Sexto como miembro del triunvirato. La prueba estaba en su afirmación de que lo reconocería si Sexto demostraba ser capaz de heredar todo lo de Pompeyo. En la Roma actual, solo había 2 personas capaces de reemplazar perfectamente a Pompeyo: César y Marco. En cuanto a capacidad política, Octavio también podría ser posible, pero aún no tenía confidentes que pudieran compensar sus carencias militares. Para Sexto, esto era naturalmente imposible. Aunque fuera mejor que Neo, no había comparación con Pompeyo. El carisma que poseía, su influencia sobre el mundo griego, el amor del pueblo. En ninguno de estos aspectos Sexto se acercaba a Pompeyo. César sin duda lo sabía. Y aún así, imponer tales condiciones era como decir que simplemente no lo reconocería. Considerando las habilidades de César, por más que Sexto luchara, no podría ser rival para César. Ni siquiera sería necesario usar la fuerza. En términos de poder político, César también era incomparable con Sexto. Si se decidía a absorber su poder, Sexto inevitablemente perdería gradualmente sus intereses. La mediación de Marco también tenía sus límites. Lo que sucedería después era fácil de predecir. ¿Cómo podría Sexto, con los ojos bien abiertos, permitir que le arrebataran sus intereses? Por mucho que Sexto fuera inferior a César, el hecho de que era hijo de Pompeyo no cambiaría. Esto significaba que, si se lo proponía, podría perfectamente enfrentarse a César. Además, si realmente estallaba una guerra civil, era obvio de qué lado se pondría el partido patricio. Como Sexto perdería constantemente si se le dejaba solo, ¿no lo apoyarían para equilibrar el poder? Desde el principio, intencionalmente creará una situación que lleve a ese desarrollo. La afirmación de que sería mejor para César y Marco también implicaba este significado. Si lo hacían bien, podrían usar esto como pretexto para eliminar a todos los republicanos del Senado. Marco solo tendría que fingir estar ocupado en Oriente por un tiempo. Ciertamente, viendo solo el resultado, no era un mal plan. Pero al considerarlo, sentía cierta incomodidad. No le gustaba la idea de abandonar tan fríamente al hijo de Pompeyo. Si Sexto fuera como Neo, que no conocía sus límites, podría aplastarlo con la conciencia tranquila. Pero Sexto no tenía intención de antagonizar a Marco, e incluso era demasiado evidente que se esforzaba por no ganarse su antipatía. Cierto. Como dice mi suegro, no es necesario llegar a una conclusión ahora mismo. No sabemos cómo se desarrollarán las cosas en 2 años. Todavía quedaba bastante tiempo antes de que César terminara su expedición a Germania. Más importante era considerar cómo minimizar la confusión que se avecinaba en Roma. Centrándose en los problemas inmediatos, cerró los ojos por un momento para reflexionar más. Y pronto, como si hubiera llegado a una conclusión, asintió. En esta ocasión, será necesario actuar con un poco más de firmeza. Hay que dejar claro a los demás senadores quién tiene la iniciativa para evitar acciones precipitadas. Pompeyo era un héroe que había acumulado innumerables méritos para Roma.
Le desagradaba profundamente la situación actual, donde abundaban las conspiraciones ante la inminente partida de tal persona. Marco convocó una reunión del Senado a través de Craso y Curio. Era para completar los preparativos finales para que Roma pudiera despedir a Pompeyo. La salud de Pompeyo empeoraba día a día. Por más que se intentara ocultar, tales rumores se extendían rápidamente. Marco juzgó que ya no tenía sentido mantenerlo en secreto. Ya había logrado un acuerdo entre patricios y populares en la reunión del Senado a la que asistió en secreto, así que no había temor de que Roma cayera en el caos. Finalmente, la noticia de que la salud de Pompeyo estaba en un estado grave se difundió por toda Roma. También se supo que Marco había regresado a Roma para manejar este asunto. Una minoría de ciudadanos perspicaces se vio envuelta en la ansiedad de que esto pudiera provocar otro choque entre populares y patricios. Afortunadamente, tal cosa no ocurrió. Esto fue gracias a que Marco ya había eliminado todas las semillas de discordia antes de que se hiciera el anuncio oficial. Permaneceré personalmente en Roma hasta que se llene el vacío dejado por el señor Pompeyo Magno, para ayudar en los asuntos de Estado. Si alguien intenta causar confusión usando esto como pretexto, sea quien sea, sin importar su posición, enfrentará el juicio de la ley. Espero que, al menos en este momento, se detenga la confrontación política y se establezca un período de sincero duelo por el gran héroe que pronto dejará Roma. Marco nunca había hablado con tanta firmeza en la Cámara del Senado hasta ahora. Aún así, la mayoría expresó su acuerdo con el propósito. Cicerón también argumentó que un senador verdaderamente sensato debería poder distinguir entre los momentos para la lucha política y los momentos para abstenerse de ella. Cuando todos estuvieron de acuerdo, Marco anunció que él mismo supervisaría el último evento para Pompeyo. Naturalmente, no hubo objeciones. Así, Marco creó un último escenario de gloria para que Pompeyo pudiera cerrar los ojos como el romano más feliz. Aunque tuvo que apresurarse un poco porque el evento debía realizarse antes de que las fuerzas de Pompeyo disminuyeran más, afortunadamente pudo hacerlo a tiempo. Inicialmente, el evento estaba programado para llevarse a cabo en el Teatro de Pompeyo, que Pompeyo había construido para los artistas. Se pensó que el simbolismo del primer teatro permanente construido en Roma encajaba perfectamente con Pompeyo. Sin embargo, cuando se investigó, el número de ciudadanos que querían participar era demasiado grande. El teatro, con capacidad para solo 5,000 personas, no podía satisfacer la demanda de los ciudadanos. Por lo tanto, inevitablemente, la ubicación se cambió al Coliseo. Aunque se esperaba que esto fuera suficiente, el amor de los ciudadanos por Pompeyo superó las expectativas. El Coliseo estaba abarrotado desde el amanecer con personas que se apresuraban a conseguir los mejores asientos para ver a Pompeyo. Incluso sentando a la gente lo más junta posible, faltaban asientos. Finalmente, Marco ordenó la instalación de asientos temporales y torres ligeras en posiciones que no obstruyeran la visión. Los ciudadanos estaban listos para dar una ovación aún más calurosa que en la final de los Juegos de Gladiadores para su héroe. Ahí está. Pompeyo ha entrado. ¡Guau! Los gritos sacudieron el Coliseo. La respuesta fue tremenda. Pompeyo fue guiado a su asiento para que pudiera observar cómodamente acostado en su litera. Esto es impresionante. Una sonrisa brillante apareció en el rostro cansado de Pompeyo, envuelto en los vítores de innumerables ciudadanos. No había escuchado exactamente de qué se trataría el evento de hoy. Solo había oído que se celebraría un festival para conmemorar su retiro. Nadie más que usted, señor Magno, se habrá retirado de la política con tanto lujo en la historia de Roma. Marco, que estaba al lado de Pompeyo por si surgía algún problema, dijo. Pompeyo sonrió satisfecho y saludó a la multitud. Incluso para Pompeyo, las ocasiones en que había monopolizado el entusiasmo de tantos ciudadanos, no soldados, eran contadas. Siempre me ha conmovido tu consideración, desde hace tiempo. Realmente te estoy agradecido por todo hasta ahora. Sería problemático que dijera eso cuando el evento principal ni siquiera ha comenzado. La voz de Marco se impregnó de tristeza ante las palabras que naturalmente contemplaban el final. Cuando la litera de Pompeyo se posicionó en su lugar, finalmente se levantó el telón del escenario. Cicerón, que actuaba como maestro de ceremonias, elevó su voz en el centro de la arena.
Como había mucha gente, se colocaron personas en las áreas donde no se podía oír su voz para transmitir sus palabras. Primero declaró que era un honor ser el maestro de ceremonias en tal ocasión, y luego recitó palabras de elogio enumerando los grandes logros de Pompeyo. Los logros que había alcanzado hasta ahora, los beneficios y la gloria que había traído a Roma. Todo fue presentado tal como era. Normalmente, en tales ocasiones, era común embellecer un poco, pero Pompeyo ni siquiera lo necesitaba. Simplemente relatando los hechos tal como eran, todos podían ver cuán heroica había sido su trayectoria. Ahora, entre los ciudadanos reunidos aquí, probablemente haya veteranos que lucharon junto al gran Pompeyo para eliminar a los piratas y conquistar Oriente, y guerreros que sometieron a Aksum y Kush, logrando la conquista completa de África. Sin embargo, es cierto que muchos solo han conocido sus logros a través de rumores y noticias. Por eso hemos preparado esta ocasión para que todos los ciudadanos de Roma puedan experimentar vívidamente los logros de Pompeyo Magno. Entre vítores ensordecedores, Cicerón se retiró y los actores de la compañía teatral aparecieron. Comenzó una grandiosa obra que narraba la vida de Pompeyo. Como dijo Cicerón, el objetivo de esta obra era destacar específicamente los logros que Pompeyo había alcanzado hasta ahora. Era un escenario montado con casi 1000 personas. Nunca antes se había presentado en Roma una obra de teatro de escala comparable. El brillante pasado de Pompeyo, que había liderado legiones desde los 18 años, se recreó en el escenario. Se representó de manera realista cómo obtuvo el apodo de Magnus gracias a su genial capacidad militar, reconocida incluso por el dictador Sila, y cómo suprimió con éxito la rebelión de Lépido. Esta fue la señal que anunció que había llegado la era de Pompeyo. Después, sometió la rebelión de Sertorio en España y completamente eliminó a los restos de los gladiadores rebeldes que se habían levantado y fueron derrotados. Por estos méritos, celebró un triunfo y alcanzó el consulado a la temprana edad de 35 años. Y luego ocurrió el gran evento que hizo que la fama de Pompeyo no fuera inferior a la de ningún general romano en la historia. Fue la gran operación que eliminó de un solo golpe a los piratas que cubrían todo el Mediterráneo. Este proceso se recreó con especial esfuerzo, llenando la arena de agua y celebrando incluso una pequeña batalla naval simulada. Los ciudadanos recordaron vívidamente cómo sufrieron una severa escasez de alimentos cuando el comercio se paralizó en aquella época. Barrer a estos piratas en apenas 3 meses fue el logro del que el propio Pompeyo se sentía más orgulloso. A continuación, siguió la narración de cómo sometió al rey Mitrídates del Ponto, hizo arrodillarse a Armenia y anexionó la dinastía Seleucida y la casa Asmonea. Pompeyo observó con ojos nostálgicos su época de gloria que se desarrollaba en el escenario. De repente, al mirar alrededor, vio los rostros de los ciudadanos completamente concentrados en el escenario, vitoreando y conmovidos. Los recuerdos de aquellos días, cuando parecía que podía ir a cualquier parte del mundo, revivieron en el corazón de Pompeyo. Era el mejor regalo para su último camino. Los actores saludando al público después de la obra. Los ciudadanos aplaudiendo, gritando y entusiasmados. Y finalmente, los elogios de los ancianos del escenario dirigidos a Pompeyo. Ahora el nombre de Pompeyo permanecería inmortal en la historia de Roma. Eso era más que suficiente. Mostró una leve sonrisa al escuchar el emotivo discurso conmemorativo de Craso, quien había sido su competidor de toda la vida y, al final, un buen amigo. Era una sonrisa serena, incluso ante el final de su vida. Fin del capítulo 180.